Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En el espacio de Pregunta a Yamid los voy a estar acompañando en esta ocasión. Luis Gilberto Murillo es el nuevo ministro de Ambiente designado por el presidente Juan Manuel Santos. Ingeniero de minas, estudió en Rusia, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en los Estados Unidos y es chocoano. ¿De qué parte exactamente, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. De Andagoya, Chocó, que es un corregimiento en el centro del departamento del Chocó, en el río Condoto y San Juan, en donde se encuentran. Y es una población que fue un campamento minero hace muchos años. ¿Y quizá de ahí le surgió el interés por este tema de las minas y los asuntos ambientales? Sí, nosotros siempre estuvimos asociados desde la niñez a esa empresa minera y a los temas mineros y ambientales. Y de allí nació la curiosidad inicialmente y después el interés en contribuirle a mi pueblo. Claro, sus padres, sus hermanos, sus familias, sus compañeros vinculados a esta mina, ¿trabajaban en la mina? Sí, no, pues nosotros nos hemos hecho a pulso. Mi papá fue soldador en esa empresa y también líder sindical. También mis abuelos. Venimos de una familia muy humilde. Mi abuela trabajaba en oficios domésticos en esa empresa. Mi mamá fue auxiliar de enfermería. Y casi toda la familia de alguna u otra manera estaba asociada a esas actividades mineras de esa empresa en ese entonces. ¿Y Luis Gilberto qué pensaba en ese momento, cuando tenía 8 o 10 años? ¿Qué quería hacer? Bueno, lo que realmente era una población donde había mucha disciplina porque todo el mundo se levantaba muy temprano y todo el mundo salía a trabajar en esa empresa y lo que usted siempre quería era poder llegar, emplearse en esa empresa, pero llegar a los niveles más altos. De ahí el interés en estudiar ingeniería de minas, porque pues uno admiraba mucho a los ingenieros, porque eran los que hacían los planos, diseñaban por dónde iba, los recorridos que iban a hacer las dragas, eran los que estaban pendientes también de todo el control ambiental de la zona. Entonces los ingenieros eran como muy importantes en esa población, vivían en una zona distinta, tenían muchas prerrogativas en cuanto a salario, pero también sus prestaciones, apoyo social. ¿Cuántos hermanos eran, ministro? 6 hermanos, 5 hermanos y una hermana. ¿Y usted qué número era? El tercero realmente. El de la mitad. Y la mitad, sí. Bueno, y estudiaba juicioso, con las aspiraciones para trabajar en la mina, para ser ingeniero, y es así como termina en Rusia. Sí, yo hice todo mi bachillerato en Andagoya, que Andagoya es una población de 5.000, 6.000 habitantes, muy poco salida a otras zonas. Y allí en el bachillerato, por recomendaciones de una tía que vivía en Cali, me empecé a preparar para los exámenes del ICFES. Yo tuve un puntaje muy importante en el ICFES, que fue el mejor en el Chocó y uno de los mejores en el país. Y algún día estaba allí ya preparándome para ingresar a la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó. Alcancé a hacer un semestre de matemáticas, porque no tenía, pues obviamente, cómo estudiar ingeniería. Ni había ingenierías en la Universidad del Chocó, hoy tiene, pero en ese entonces no lo tenía. Y llegaron funcionarios del ICETEX que se habían dado cuenta de ese puntaje y me dijeron, hombre, ¿no le gustaría estudiar en el extranjero? Me hicieron la propuesta, habían dos posibilidades de estudiar en el extranjero, o en Alemania, en Bonn, o en Rusia. Y fue toda una discusión familiar también, que si se iba, yo estaba, pues obviamente tenía 17 años. Y al final decidí que sí, quería explorar esa posibilidad porque podía estudiar ingeniería, que era realmente lo que quería, y viajé a Rusia. ¿Sin saber una palabra en ruso? No, ninguna, y tampoco conocía ni Medellín ni Bogotá. Fuimos primero a Medellín con el ICETEX porque había que hacer unos trámites allí. Sentí un poquito de frío en Medellín. A que le sacaran el pasaporte. A sacar el pasaporte, es cierto. Claro. Y después vinimos aquí al ICETEX, que hacía una reunión de todos los estudiantes que iban para el exterior. Conocí Bogotá, no conocía Bogotá. Y salí del país a estudiar. Conocí primero más Rusia y Europa, que realmente el país, ya a mi regreso pude tener la oportunidad de conocer otras zonas. ¿Cuánto tiempo estuvo en Rusia, ministro? Yo estuve 7 años en Rusia ¿Estudiando ingeniería? Sí, yo estuve primero la preparación en ruso y nivelación, después los estudios de ingeniería de minas, los estudios de maestría, y tuve 6 meses de estudios de doctorado, pero me tocó suspender el doctorado cuando
terminamos en los 90, a principios del 90, que regresé al país y regresé a Andagoya. Entonces, pues obviamente mi papá lo que dijo fue que le dije que estaba muy emocionado porque estaba haciendo el doctorado, que había sido un estudiante destacado y pues yo pensé que él se iba a emocionar mucho también porque estaba haciendo un doctorado. Pero me dijo, no, me parece muy bueno lo del doctorado, pero eso no es para usted, porque nosotros somos de familia muy humilde y si usted no viene a trabajar para ayudar a sus otros hermanos a que estudien va a ser muy difícil. Claro. Y todavía tenía dos hermanos, Manuel y Julio, sí, entonces Manuel acababa de ser admitido en la Universidad de Antioquia para estudiar Derecho, entonces yo tenía que financiar su estudio y me tocó pues quedarme trabajando para financiar a Manuel. Cuando estuvo esos 7 años en Rusia, ahí conoció a su esposa y de una vez se la trajo. Es cierto, entonces ya, pues eso fue otro lío, ¿no? Porque tocaba explicarle entonces a mi esposa que acababa de tener nuestro primer niño, de que, bueno, yo no iba a regresar y ya tenía que venir a vivir con nosotros acá, y no era en Bogotá, ni en Medellín, ni en Quibdó, sino en Andagoya. Entonces yo empecé a dar en ese entonces todavía medio existía la empresa Mineros del Chocó, estuve como 2 meses allí, esa empresa quebró, y empecé a trabajar en la Corporación para el Desarrollo del Chocó. Entonces vivíamos en Andagoya, en una casa palafítica de las que construyeron los... ¿Se trajo a la Rusia a vivir a una casa palafítica? Sí, ahí estábamos, en el que construyeron esa se construyó en ese campamento por los gringos y con nuestro primer hijo, Julio David. Y allí estuve y después ya me trasladaron a Quibdó y ya después seguí la carrera en la corporación. Y terminó en Washington. ¿Cómo termina en los Estados Unidos también? Porque la mayor parte, y lo decíamos hace un momento, de su carrera profesional, con ires y venires, ha estado en Washington. Sí, yo he estado, la mayor parte de mi vida adulta he estado por fuera del país, por múltiples circunstancias. La primera, obviamente, los estudios. Y yo por eso creo mucho en las becas, porque una beca realmente permitió que me pudiese salir, me dio las herramientas para poder salir de la pobreza. Por eso creo mucho en los programas que tiene el presidente Santos de Serpilo Paga y las otras becas. Cuando fui gobernador implementamos un programa grandísimo de becas, y 225 chocuanos ya hoy están estudiando en muy buenas universidades en el país y en el exterior, porque yo creo mucho en eso. Entonces, cuando fui a cursar esos estudios, volvimos al Chocó, estuve como director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, en una época muy bonita, porque yo llegué exactamente cuando estaba discutiendo la Constitución del 91, se aprobó la nueva Constitución, había un aire de mucha transformación en el país, y allí se implementaron muchas leyes ambientales. El presidente César Gaviria me designó como director de la corporación, muy joven, yo estaba muy joven. Y posteriormente vine a trabajar en Bogotá, en el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá. Después fui a aspirar a la gobernación del Chocó en el año 97. Entonces, en el año 97, faltando un mes y medio para las elecciones, se inventaron este proceso de que yo había invertido en el año 94, allí en Andagoya, 5 millones de pesos para reparar una escuela, porque ahí íbamos a hacer unos talleres ambientales. Planeación dijo que eso había estado bien, etc. Y faltando un mes, se produce una condena que realmente su único propósito era evitar que llegara a la gobernación. Igual llegamos a la gobernación, pero tuve que salir de la gobernación, eso ya es... Sí. En 2012 llega usted a la gobernación y no termina la gobernación. No, pero antes, porque yo tuve la oportunidad de ser gobernador 2 veces. En el 98 fui gobernador y salgo de la gobernación en una época muy difícil para el Chocó, porque venía toda la ola de toma paramilitar y todo el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Y a muchos nos tocó salir del Chocó y del país. Y terminamos en los Estados Unidos porque teníamos muchos problemas de seguridad con la familia. Yo fui víctima de lo que en ese entonces se llamaba un secuestro express, que secuestraban muchos políticos, pero para obligarlos, muchos de ellos para obligarlos a que se vincularan a este tipo de estructuras, y por eso hoy los escándalos de hoy. Nosotros, por muchos consejos de mucha gente, nos dijeron, sus hijos ya teníamos dos hijos, nos nació un hijo en el Chocó.
Y ya teníamos dos niños de 7 y 9 años y con mi esposa decidimos salir del país y salimos a los Estados Unidos. En los Estados Unidos yo inicié a trabajar en lo que sabía, temas ambientales, temas de desarrollo, temas de derechos humanos y muy trabajando por la paz en Colombia, inclusive cuando todavía el país estaba en medio de un conflicto muy fuerte y de la guerra muy fuerte. Nosotros teníamos todo un grupo de personas haciendo incidencia para lograr que el conflicto armado en Colombia tuviera una salida política y negociada. Ministro, usted siempre, lo acaba de señalar, siempre ha estado vinculado a los temas ambientales. Es así como llega ahora a ser justamente ministro de Ambiente. Pero en esa carrera que ha tenido como consultor también en los Estados Unidos, vinculado con temas ambientales, ¿en qué punto decide, vuelvo a Colombia, quiero convertirme nuevamente en gobernador de Chocó? Y se le frustra esa posibilidad, después de haber resultado electo, no termina su periodo, surgen ahí una serie de inhabilidades que lo han perseguido a lo largo de toda su vida, incluso ahora que lo han designado, vuelven a saltar las alarmas de muchas personas. Ese ha sido como la lucha de mi vida y la he afrontado porque no solamente por lo que significa como persona, sino por la familia, por los amigos, porque todo el mundo en el país y en el Chocó sabe que nosotros lo que hemos hecho siempre lo hemos hecho de buena fe, que somos personas honestas, que hemos hecho unas administraciones transparentes, intentando transformar el departamento del Chocó, pero a veces se presentan este tipo de fuerzas. En los Estados Unidos, nosotros con un grupo de personas afrocolombianas que estaban allá, otros que estaban en Colombia, iniciamos a hacer un trabajo de incidencia para primero para lograr salidas políticas pacíficas negociadas al conflicto, pero también para que se visibilizara más a la población afrocolombiana. Nosotros encontramos que las preocupaciones de la población negra afrocolombiana y para este caso también de las comunidades indígenas y rurales no estaban fuertes en la agenda bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Y empezamos a hacer ese trabajo en el Congreso de los Estados Unidos, con grupos, con centros de influencia en los Estados Unidos, para poder lograr mayor avance de la población aquí. Y hicimos realmente una red de buenas relaciones, conocimos mucha gente en ese periodo, que era un periodo de administración republicana en los Estados Unidos. Contamos con la fortuna de que Condoleezza Rice era secretaria de Estado, nos ayudó muchísimo. Usted recordará que cuando estuvo el presidente Bush en Colombia, en alguna oportunidad en Bogotá, el único grupo realmente masivo que se reunió fue un grupo de líderes y lideresas afrocolombianos. Sí, hay que decir que Condoleezza Rice, la secretaria de Estado, era una mujer también afroamericana, para que lo tengan claro. Exacto, y sentía cierta simpatía con los temas nuestros. Sí. Y la segunda meta que nos trazamos era programas específicos para la comunidad afrodescendiente con recursos de cooperación técnica de los Estados Unidos, y allí hubo mucho apoyo de la USAID, de la Embajada de los Estados Unidos. Pero cuando estábamos haciendo ese trabajo, nos encontramos que, y empezamos en un momento muy importante de los Estados Unidos, de la llegada del presidente Obama, etcétera, dijimos, este es un momento de gran oportunidad. Pero fue precisamente en ese momento donde aparecieron todos los escándalos de corrupción y de relación entre políticos afrodescendientes y paramilitares, y todos estos escándalos. Y eso llevó a que muchos de nosotros que estábamos afuera dijimos, bueno, pues aquí toca regresar, generar como una especie de nuevo liderazgo y empezar a trabajar por el país, pero desde Colombia, no desde el exterior. Ministro, ¿usted se ha sentido discriminado? No me lo conteste, vamos a unos comerciales y cuando volvamos me lo va a decir. Y sobre todo, también vamos a profundizar en cuáles son esos retos que le quedan por delante. Su paso por el tema pacífico, que también está en el ojo del huracán frente a los resultados que sí o no se alcanzaron en segundos en Pregunta Yamid.
Luis Gilberto Murillo, nuevo ministro de Ambiente, y nos decía, ministro, que usted vuelve a Colombia, se lanza a la gobernación de Chocó, pero lo persigue todo este tema de esa inhabilidad que lo tumba finalmente del cargo. Usted estuvo apenas 10 meses. Sí, estuve 10 meses, ahí hicimos una interesante gestión y posteriormente salí de la gobernación y me dediqué a apoyar algunos temas de importancia política en Colombia, como colaborar en la campaña del presidente Juan Manuel Santos en su reelección. Ahí lo empieza a conocer y va como usted perfilando el tema político. Termina llegando a este cargo por cambio radical. ¿Es usted ficha de Germán Vargas Lleras? Bueno, yo he estado con todo el apoyo del Cambio Radical. Tengo muy buenas relaciones con el vicepresidente Germán Vargas, quien me apoyó mucho en toda la gesta de campaña a la gobernación y también durante la gestión en la gobernación. Pero para claridad, usted no está inhabilitado. No, para de ninguna tomar manera. posesión como ministro de Ambiente. De ninguna manera. Nosotros hicimos toda nuestra batalla jurídica y afortunadamente en junio del año pasado, por orden judicial, se me restablecieron todos los derechos y se demostró que obviamente eso era una injusticia y por fin logramos que en mi caso se hiciera justicia. Bueno, vuelve a Colombia porque luego de esto, de lo de la gobernación, viaja a Washington y ya se convierte en el gerente de ese Plan Pacífico y se va. Ahora lo nombra el presidente Santos como ministro de Ambiente cuando ya se tienen $400 millones para adelantar todo lo que está por hacer en el Pacífico colombiano. ¿Quién se va a quedar ahí? Bueno, nosotros por instrucciones del presidente y bajo el liderazgo de la ministra consejera María Elena Gutiérrez, que yo soy parte de su equipo, se logró alistar todo el plan, Todos Somos Pacífico, y precisamente la semana pasada pusimos en operación el fondo para la implementación de esos proyectos. Ese es un fondo que va a contar con $400 millones de crédito con el Banco Mundial y con el BID, e inicia su ejecución precisamente ahora. Bueno, cierra usted entonces esa etapa, ahí está esa plática, ojalá esté bien custodiada, bien garantizada. Está muy bien custodiada. Para que no se nos pierda en el Pacífico, no, porque la ejecución, allá se pierde la plata, ministro. No, pero mire, se creó un esquema especial donde la ejecución de esos recursos la hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, que lo hace de manera muy ágil y de manera muy transparente. Y ese es un nuevo esquema que se va a hacer en la región y que va a dar muy buenos resultados. Pues ojalá así sea. Vamos a ocuparnos ahora sí de lo que nos importa. Llega usted al Ministerio de Ambiente con unos retos enormes, conciliar los intereses económicos en tantas regiones del país y la protección de los ecosistemas protegidos, de los páramos, de los humedales. ¿Cómo lograrlo? Porque no es fácil. El Ministerio no tiene dientes realmente para hacer cumplir las normas y las reglas claras en este sentido. El presidente Santos ha venido ejerciendo un liderazgo muy importante en los temas ambientales y bajo sus instrucciones el ministro Vallejo hizo un trabajo clave en materia de liderazgo internacional en temas ambientales, sobre todo lo que tiene que ver con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que es un gran trabajo en el país. Y eso demuestra responsabilidad frente a los recursos naturales. Igualmente, todo lo que se ha avanzado en áreas de protección en el país, se han ya determinado varias reservas y se sigue en ese proceso. Y yo creería que ese es un avance supremamente importante porque contribuye al ordenamiento del territorio en el sentido de dónde podemos nosotros hacer actividades industriales y actividades extractivas y dónde no, y bajo qué estándares. Y yo creo que esa es la gran discusión que tiene el país, pero creo que el país y el gobierno han venido avanzando de manera decidida en ese frente. Pero ¿no cree usted que aquí hay un gran reto pendiente y es cómo mejor articular las distintas entidades de todo el sistema ambiental en el país? Se lo digo para que no vuelvan a ocurrir hechos como lo que pasó, el reversazo del gobierno frente al caso de la exploración petrolera en Caño Cristales, que encendió las alarmas frente a lo que estaba pasando en una zona que es un santuario en el país. Aquí, ¿cómo hacer para que las corporaciones autónomas regionales trabajen de la mano del Ministerio, de la ANLA, de todas las organizaciones? Yo creo que el Sistema Nacional Ambiental tiene los mecanismos y los espacios necesarios para una buena articulación de la gestión ambiental, una adecuada coherencia de las políticas y la aplicación de esas políticas en el territorio. Y yo creería que inclusive en un contexto de posconflicto nos va a servir mucho que el país avance hacia la construcción de paz, porque eso va a tener unos impactos muy directos sobre el mejoramiento del medio ambiente. Los dividendos ambientales del proceso de construcción de paz van a ser supremamente importantes para el país. ¿Es partidario de las consultas previas, que se hable con las comunidades, que se logre concertar antes de tomar decisiones de manera unilateral? El diálogo con las comunidades es central.
Yo coincido en que hay aspectos de la consulta previa que se deben trabajar, que se deben reglamentar, pero eso es un mecanismo muy necesario para que entre todos podamos construir país. ¿Y cómo tratar de destrabar justamente ese tema? Usted se va a reunir en las próximas horas con el vicepresidente, con Germán Vargas Lleras, para avanzar en este aspecto de las consultas previas que tienen justamente trabados algunos desarrollos. Sí, tenemos una conversación con el señor vicepresidente y ahí van a tocarse muchos temas, incluyendo este. Y yo creo que la consulta previa tiene algunos vacíos de reglamentación que hay que llenarlos, pero es un mecanismo que es supremamente importante para la construcción de consensos en materia de desarrollo en el país. En ese sentido, ¿cómo quiere trabajar con las comunidades? Porque muchas veces se dice que el gobierno nacional está de espaldas a esas zonas y no escucha a quienes viven justamente en esas zonas protegidas. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho por instrucción del presidente Santos en el caso del plan Todos Somos Pacífico. Nosotros hemos venido construyendo el plan con las comunidades. En Buenaventura, por ejemplo, tenemos 7 mesas de trabajo donde usted sienta a gobierno nacional, a gobierno departamental, local, a comunidades, a la iglesia, y con ellos definimos agendas de desarrollo, y esas agendas de desarrollo se van ejecutando de manera conjunta. Y creo que esa es una buena experiencia que nos gustaría obviamente replicar en el contexto del sector ambiental. Ministro, se viene el fenómeno de la niña, lo ha dicho el IDEAN, cada vez hay más posibilidades de que esto ocurra y parecería ser que no aprendemos de las lecciones que ya hemos vivido. Aquí muchos habitantes de la Mojana Sucreña, del Canal del Dique, temen que ocurra lo mismo. No nos adaptamos al cambio climático, a los fenómenos que ocurren, además de manera cíclica. Se ha venido trabajando en adaptación a cambio climático y obviamente nosotros estamos seguros que esa es de las mayores amenazas que tiene el país y en ese sentido lo más importante y lo central es prepararse, porque tenemos que acostumbrarnos a los cambios que va a ir presentando el clima y el país creo que ha avanzado mucho en eso, ya se creó inclusive un Comité Nacional para respuestas a adaptación a cambio climático y yo creo que ese es un avance importante. En ese sentido, ¿qué más se puede hacer? Porque hay muchos aspectos que no se han venido concluyendo justamente frente a estos temas. Ya esto parece que lo hemos vivido en el 2010, en el 2011 sufrimos las consecuencias, venimos de un fenómeno del Niño que nos ha costado tanto hasta apretarnos el cinturón en materia de ahorro de energía y demás. Pero mire que el país cada vez avanza mucho más en la preparación hacia este tipo de fenómenos. ¿Usted cree que estamos preparados? Yo creo que estamos avanzando en la preparación hacia este tipo de fenómenos y me parece que la institucionalidad que se ha venido creando ha dado respuestas, el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y creo que hay una experiencia ganada en el país. En ese sentido, ¿qué quiere hacer para adaptarnos mejor al cambio climático? ¿Cuál es la propuesta de usted como nuevo ministro? Lo primero es el compromiso ciudadano. Yo creo que se necesita Estado y ciudadanía para responder a los retos que tenemos en materia de adaptación a cambio climático. Y eso incluye todos los sectores de la economía. ¿Los empresarios? Incluye empresarios, incluye universidades, sociedad civil. Hay todo un componente de innovación que tenemos que responder a él. Hay todo un tema de crecimiento verde que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y yo creo que todos esos instrumentos tenemos que implementarlos y es la instrucción que nos ha dado el presidente. Quiero hacer unas preguntas cortas, ministro. A ver cómo le va. ¿Glifosato sí, glifosato no? Estándares. ¿Estándares? Sí. ¿Qué es estándares? Yo creo que la aplicación de este tipo de medidas, y ya el país lo ha decidido, no hay glifosato, pero sí se requieren algunos productos que realmente puedan responder con estándares para que sean amigables con el medio ambiente. No glifosato, porque ya es una política del Estado que no se puede aplicar glifosato y está demostrado que no. ¿Consultas previas sí o no? Sí a las consultas previas bien reglamentadas. ¿Dependiendo de qué? Depende mucho de los instrumentos que se tenga para que estas consultas sean ágiles. Y es lo que ha venido planteando el vicepresidente. El vicepresidente lo que ha dicho es que las consultas tienen que ser ágiles, tienen que ser consultas que realmente se hagan en un tiempo que responda tanto a las perspectivas de las comunidades, pero también a las perspectivas del desarrollo que requiere el país. ¿Cuál es el reto de Luis Gilberto Murillo Urrutia? Que no le ha dicho su segundo apellido, que su mamá de repente se lo debe estar pensando. Si todavía está con nosotros. Sí, claro que sí. Qué bueno. ¿Cuál es el reto que usted tiene, ministro? Mira, hay tres áreas que el presidente ha sido muy claro. La primera, hay que conciliar la conservación ambiental y el desarrollo. Y en el contexto que vive el país, es muy importante que los acuerdos de paz
realmente se hagan con un enfoque de desarrollo sostenible, así lo ha venido planteando el presidente. Lo segundo, que esto hay que aterrizarlo en los territorios y tiene que darse en un enfoque territorial. Y lo tercero es que yo soy de los convencidos que los objetivos de desarrollo sostenible realmente son, es de las mejores herramientas que nosotros tenemos para construir paz duradera en el país. ¿Discriminado? Sí, en algunas circunstancias. En su país, en el exterior. Le voy a colocar un ejemplo. En el exterior también, pero le voy a colocar un ejemplo. Hace muchos años, cuando nosotros teníamos que alquilar algunos apartamentos en Bogotá, entonces yo iba a alquilar el apartamento y a mí me decían que no hay. Pero cuando iba mi esposa se lo alquilaban y era la misma agencia, la misma persona. Entonces yo decía, bueno, este tiene que ser un indicador de que en este país hay mucha discriminación. Pero es cierto, o sea, yo creo que más allá de eso hay datos, hay cifras, hay estadísticas de que existe un reto de disminuir la discriminación étnica, racial y por otras dimensiones en el país. Las cifras así lo demuestran. Es Luis Gilberto Murillo, el nuevo ministro de Ambiente, quien ha sido claro, quien ha presentado sus posiciones a toda la audiencia de Pregunta Yamit. Y la pregunta final que justamente hacemos al cierre de este espacio tiene que ver con el tema de las consultas previas, ministro. O sea, ¿a usted le suenan en algunos casos? No, mire, la consulta previa es un mandato legal. Lo que el vicepresidente ha dicho es que las consultas previas requieren reglamentar algunos vacíos que tienen, y en eso coincidimos con él, pero son conquistas de las comunidades, y además de eso son acuerdos internacionales que tiene ya firmado el país. Lo que hay es una tarea de reglamentarlas para que operen bien. Pues la pregunta que queremos hacerle a nuestros televidentes de Pregunta Yamit frente a este tema de las consultas previas, si le parece bien, ministro, es que todos los procesos de ahora en adelante se sometan, todos los procesos de licitación y de exploración de nuestros hidrocarburos y demás, se sometan a consulta previa. Es una pregunta que queremos hacerle. ¿Sí o no? Responden los televidentes al final del noticiero CMI, que comienza ahora a continuación. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias.